Hola amigos, muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Adventista de Bolivia. Nuestro grupo está integrado por Fabiana, Percy, Judith y Rodrigo, mi persona. Hoy vamos a hablar sobre los signos de puntuación y cómo realizar una carta. Para comenzar, explicamos qué son los signos de puntuación. Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten estructurar un discurso escrito y permite al lector identificar el modo de entonación y las pausas necesarias que faciliten su comprensión. Vamos a dar a conocer que existen varios signos de puntuación. Algunos se usan muy seguido en la lectura y otros no. Sin embargo, tienen también su importancia para hacer la lectura una comprensión más significativa. Para explicar los signos de puntuación vamos a dividirlo en tres partes: signos de puntuación, signos de interrogación y admiración y signos auxiliares. Gracias, Rodrigo. A continuación, vamos a mostrar algunos ejemplos de los signos de puntuación mencionados anteriormente. El punto. Como vemos en este ejemplo, el punto se utiliza para señalar una pausa larga que marca el final de una frase. Dentro del párrafo encontramos el punto seguido, que separa enunciados dentro del mismo párrafo. El punto final es el que cierra el texto, ya sea al final de un apartado o el texto en su totalidad. También podemos encontrar ahí el punto y aparte, que separa dos párrafos distintos donde se desarrollan contenidos o ideas diferentes. La coma. Este signo separa ideas dentro de una oración indicando pausas breves. Las comas separan estas expresiones. Esto es decir, o sea, en fin, por último, por consiguiente, sin embargo, no obstante, además, en tal caso, por lo tanto, en cambio, en primer lugar, etc. Por ejemplo, sabemos que se emplea la coma para separar dos o más palabras de una enumeración. Por ejemplo, acudió toda la familia, abuelos, padres, hijos, cuñados, etc. También la coma se usa para separar las oraciones de un enunciado. Por ejemplo, antes de irte, corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga la luz y cierra. Se escribe también una coma para aislar el vocativo. El vocativo es una palabra o varias con las que el hablante busca llamar la atención de la persona a la cual se dirige. Por ejemplo, Julio, ven acá. Si el vocativo va en medio del enunciado, se escribe entre dos comas. Por ejemplo, estoy alegre, Isabel, por el regalo. Se usa coma para aislar una oración explicativa que se intercala en una frase. Por ejemplo, ella es, entre mis amigas, la más querida. La coma sustituye también un verbo. Por ejemplo, a Pedro le gusta el jamón, a Juan el tocino. A manera de explicar el valor de la coma en una oración, veremos algunos ejemplos, donde mucho depende del lugar de la coma para interpretar lo que quiere decir la oración. Por ejemplo, vamos a perder, poco se resolvió. Vamos a perder poco, se resolvió. Vamos a comer niños. Vamos a comer niños. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene una mujer, andaría de cuatro patas en su búsqueda. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, una mujer andaría de cuatro patas en su búsqueda. El punto y coma. Se usa punto y coma para dividir las diversas oraciones que ya llevan alguna coma. Por ejemplo, hablo en nombre de la patria. Nuestra palabra no puede morir sin eco. Hablo en tierra española. Los dos puntos. Es un signo que se usa para captar la atención del lector. También se utiliza antes de brindar una conclusión, consecuencia o explicación. Es de menor duración que la del punto y seguido, pero de mayor duración que la coma. Por ejemplo, querido amigo, te escribo para contarte que el próximo mes estaré de visita. Luminoso, amplio, moderno y cómodo. Así debe ser el departamento que compremos. Función de los signos de admiración.
Estos se usan para indicar sorpresa, asombro, alegría, súplica, mandato, deseo, etc. Por ejemplo, Juan, qué bueno que te veo por aquí. La coma separa el vocativo Juan del resto de la oración. Si trabajar siempre da sus frutos, que trabajen los árboles. Función de los signos de interrogación y comillas. Los signos de interrogación se utilizan para formular siempre una pregunta, como por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿En qué grado de la escuela vas? Etcétera. Las comillas se usan para presentar citas textuales en un texto. Por ejemplo, la famosa frase de Sócrates, pienso, luego existo. También sus palabras fueron, no lo haré, pero al final nos ayudó. Otro ejemplo, de verdad ha dicho, hasta nunca. Los paréntesis y corchetes. Los paréntesis se usan para aislar aclaraciones que se intercalan en la oración, como fechas, páginas, países, etc. Y los corchetes se utilizan cuando dentro de un texto que va entre paréntesis es preciso introducir alguna nota aclaratoria. En el siguiente ejemplo, en este párrafo vemos que se muestra eso de que dentro de los paréntesis están los corchetes donde está aclarando una nota, en este caso una fecha, que es el año. Bueno amigos, ahora Percy y mi persona les explicaremos el cómo elaborar una carta paso a paso. Pero primeramente explicaré el concepto de qué es una carta. Una carta es un tipo de documento que puede ser utilizado para una gran variedad de objetivos, dependiendo del tipo que se realice. Con ella se puede hacer llegar un mensaje a una persona ausente o distante, se puede extender una petición de algo, se puede dar a conocer alguna noticia o evento, etc. El saber escribir una carta es tan útil que para ello es importante tener en cuenta una serie de preguntas, como ¿qué se quiere decir? ¿Con qué intención voy a escribir? ¿A quién va dirigida? ¿Qué relación tengo con esa persona? ¿Mi motivación es por necesidad o por obligación? Las funciones de una carta dependerán de diferentes tipos, y aquí podemos encontrar dos grandes grupos, la carta informal y la carta formal. Empecemos. Bueno, antes de presentar los pasos para elaborar una carta, haremos la diferencia de una carta formal a una carta informal. La diferencia de estas dos es que, si es formal, lo correcto es que la realices en computadora y la entregues impresa, mientras que las cartas informales pueden estar escritas a mano. Sin embargo, lo primero es saber que todas las cartas, independientemente del tipo, tienen una estructura que incluye un saludo, el cuerpo y una despedida. ¿Qué es una carta informal? Es el tipo de carta en la que generalmente se tratan temas personales, que no tienen reglas en cuanto a lo que se comunica y cuyo contenido e intención son más flexibles. Hablemos sobre sus características. El lenguaje es sencillo, relajado y familiar. La forma de dirigirse al receptor es de tú. Está dirigida a amigos, conocidos, familiares o alguien que se considere cercano o con quien hay confianza. La intención es saludar, dar un recado, contar algo. Después de la despedida, podemos solo poner nuestro nombre sin firma ni datos de contacto. El saludo en la carta informal puede ser: hola amigo, hola, ¿cómo estás? Y la despedida puede ser un abrazo, besos, mis mejores deseos, nos vemos pronto, cuídate, adiós, hasta luego o hasta pronto. Ahora hablaremos sobre la carta formal. Bien, la carta formal trata de un tema oficial, por ello es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos. Es un lenguaje serio con fórmulas de cortesía ya establecidas, con un registro culto, pulcro y de redacción clara y concisa, siguiendo una estructura definida. Se acostumbra a hablarle al destinatario en la segunda persona con cortesía, es decir, de usted. Por ejemplo, estimado licenciado, distinguido señor, honorable ciudadano. Frecuentemente está dirigido a instituciones, personas con ciertos cargos o autoridades. Por ejemplo, gobierno del estado, presente, gerente de finanzas, presente.
Se escribe porque tiene una intención u objetivo específico o algún asunto oficial. Por ejemplo, el motivo de la presente me dirijo a usted. Agradezco de antemano su atención. Reciba mis más altas consideraciones. Suele ser en una hoja membretada. Siempre el texto debe ser claro y estructurado. Bien, ahora que sabemos eso, vamos a ver cómo se realiza paso a paso nuestra carta. Para el ejemplo, usaremos una carta de solicitud de trabajo. Para empezar, siempre se debe colocar en la esquina superior derecha el lugar de emisión y la fecha. Por ejemplo, Oruro, 8 de junio de 2021. Después, en la esquina superior izquierda se indica a quién va dirigida. Si es una persona, se suele incluir su título profesional o su cargo. Por ejemplo, licenciado Rodolfo Aurelio Luna, gerente general. Pero, si desconoces el nombre de la persona, se escribe a quien corresponda. Posteriormente, empieza el cuerpo, aunque este depende del tipo de carta que estés redactando. Generalmente, lo primero siempre es el saludo. Por ejemplo, estimado señor, mediante la presente me dirijo a usted con las consideraciones de alta distinción, esperando que Dios bendiga su ardua labor en esta empresa. Luego, redacta el cuerpo de acuerdo al tipo de carta. Por ejemplo, por medio de la presente le comunicamos que necesitamos que usted nos dicte una conferencia dentro de la serie de encuentros que estamos realizando. Posteriormente, no olvides la despedida. Algunas frases usuales que puedes utilizar son: se extiende la presente para los efectos legales que al interesado convengan. Sin más por el momento, me despido con un cordial saludo. Reciba mis más altas consideraciones. Y ahora, para terminar, viene la firma, que siempre debe ir de color azul. Bueno amigos, después de dar una explicación sobre qué son los signos de puntuación y el cómo elaborar una carta, nos toca despedirnos sin antes agradecer su atención y pedirles, por favor, llenen el siguiente formulario. Gracias, se cuidan, hasta una siguiente oportunidad.